esta historia de los derechos humanos, cómo van a incluir otros derechos, y todos esos derechos van a formar, es decir, los derechos humanos están formados por conjuntos de derechos. Hay derechos básicos, por ejemplo, a la vida, a tener una nacionalidad, a tener una identidad. Obviamente vamos a ver que todos esos son violados, a no recibir torturas, son inalienables, indivisibles, obligatorios de cumplir. Inalienables quiere decir que yo no puedo renunciar a mis derechos humanos. Yo digo, bueno, sí, yo me voy a dejar que me hagan trabajar como esclava. Cuando existe un organismo que protege los derechos humanos, que tiene que ser a nivel estatal, si ve que yo estoy trabajando como esclava, por más que de alguna manera lo consienta, entre comillas, me tiene que proteger ese derecho por más que yo no lo pida. No puedo renunciar. Indivisibles quiere decir que no es que, bueno, a ver, te respeto la vida, pero te hago trabajar como esclava. No, quiere decir que van todos juntos. Universales, incluye a todos los tipos de género. En un momento universal se considera específicamente a los hombres, pero bueno, universal también incluye a todas las formas de género hoy existentes. Es decir, no importa si yo me declaro gay, soy un ser humano, es lo primero que se debe considerar. Bueno, en ese sentido es que el práctico plantea, bueno, acá vemos que se está cumpliendo una parte de la ciudadanía, como es la posibilidad de votar, pero no se están creando las condiciones. Todo este video es la parte teórica para que ustedes puedan, de alguna manera, realizar el trabajo con ciertos contenidos, ¿sí? Obviamente que no es una clase abierta, ¿sí? Bueno, entonces los derechos humanos, hay un autor que se llama Marshall, el apellido es Marshall, y él dice que se fueron dando, este avance de los derechos, se fueron dando como primero se lograron estos derechos, después se logran estos, después se logran estos, entonces los va denominando como generaciones. Primero vienen estos, entonces se los va a llamar de primera generación. Después vienen estos, son los de segunda generación, y después tercera y cuarta generación. Hasta el momento se habla de 4 generaciones de derechos, y que responden a un contexto sociohistórico, por ende cultural, de entender al ser humano. Es decir, se va ampliando ese entendimiento de cuáles son los derechos que deberían tener los seres humanos. El primer momento que menciona este autor tiene que ver con los derechos políticos. La primer gran lucha, de alguna manera, para ser reconocidos frente a esa organización estatal y los que van a ejercer el gobierno, es reconocer que las personas tienen derechos políticos. Por ejemplo, derecho a elegir a quienes los representan. Este pensamiento que estoy desarrollando responde a lo que se denomina liberalismo. Y en lo político lo vemos fuertemente reflejado en la Revolución Francesa, donde formalmente se mata al considerado en ese momento soberano, que era el monarca absoluto. Es decir, se corta la cabeza de esa organización y se propone una nueva forma de organización que es la república. Bueno, después van a pasar muchas cosas, pero bueno, estamos hablando del origen. También, por ejemplo, la guerra de independencia de Estados Unidos es un punto fuerte de hablar de estos derechos políticos porque, si bien Haití fue la primera que se levanta como colonia, una revolución de negros que tampoco va a ser reconocida porque eran negros, Estados Unidos es la que, además de declarar la independencia como colonia, como una colonia fuerte, también establece una constitución, es decir, que crea un marco legal. Bueno, Haití no llega a eso. Entonces son considerados, bueno, acá vemos el avance de personas pidiendo por derechos políticos, que tiene que ver con ejercer dentro de la vida pública el poder de una manera y ser amparados en ese ejercicio de ese poder. Esos derechos políticos entonces están intrínsecamente relacionados con el derecho a elegir a los representantes y también a ser elegidos. Claro que para ser elegidos se forma una organización política que se van a denominar los partidos políticos. Los partidos políticos son esas organizaciones dentro del Estado a través de las cuales uno puede llegar a ocupar cargos a nivel político. Algunos cargos, obviamente en otras puede ser que te elija tu pariente porque sos pariente, pero generalmente si sos parte de un partido tenés, y está en el poder, tenés más chances de conseguir trabajo, vivienda, ¿vieron lo que es eso? Eso se denomina clientelismo político, por ejemplo. Bueno,
Entonces, pero ya se amplía, es decir, existen estas organizaciones y a través de estas organizaciones se puede llegar a ocupar cargos a nivel del gobierno. Esas organizaciones, de alguna manera, dirimen los conflictos, resuelven los conflictos de las sociedades y compiten entre sí para llegar a ocupar cargos a nivel del gobierno. También vemos que en esa competencia el premio es llegar al gobierno y llegar a tener acceso a la riqueza que tiene el gobierno, que supuestamente tendría que distribuir. Por eso muchas veces vemos que esos sectores políticos se corrompen, y es por el poder que alcanzan. También se puede observar en la Constitución las atribuciones, los límites y alcances y atribuciones que tienen, por ejemplo, senadores y diputados en el Poder Legislativo, el presidente, los jueces del Poder Judicial, que tienen muchísimas atribuciones. Por ejemplo, salvo que no los encuentren cometiendo un delito infragante, tienen como fueros especiales. Tienen una causa, pero como son senadores y diputados, no se les puede seguir con la causa y no se los puede meter preso. Terrible. Pueden aumentarse el salario, pueden ser elegidos, en el caso de los senadores, vitaliciamente, quiere decir, pueden ser reelegidos. Bueno, volvemos entonces a la generación de derechos. La segunda generación de derechos tiene que ver con el avance de los derechos sociales y laborales. Cada avance de los derechos, cada vez que se quieren más derechos, siempre responden a luchas, a enfrentamientos. Entonces vemos, por ejemplo, en la primera generación, el sector ya denominado de la burguesía. No son nobles y están interesados sobre todo en seguir desarrollando su vida económica. Y el poder político no se los permitía. Por ejemplo, el tener derecho a la propiedad privada, a la libre circulación de bienes, de personas también, porque es parte de los derechos civiles y políticos, pero todavía no están tocando algunos temas como son las condiciones laborales. Entonces eso viene en una segunda etapa, cuando después de que se desarrollan fuertemente las sociedades industrializadas, vemos la lucha de los obreros, básicamente, pidiendo mejorar sus condiciones de vida a nivel laboral, pero también a nivel de vida social. Es decir, bueno, a ver, somos trabajadores, necesitamos ciertos cuidados en relación a nuestro trabajo. Por ejemplo, cuántas horas de trabajo vamos a tener, que eso esté encuadrado dentro de un marco legal, cómo va a ser nuestro salario, si aumenta el costo de la vida por una crisis económica, nuestro salario debe ser vital, móvil y mínimo, es decir, mínimo que alcance para las condiciones de vida dignas. Móvil quiere decir que si aumenta el costo de la vida, nosotros ganemos un poco más, que son generalmente las grandes luchas que tenemos dentro del gremio docente. ¿Y cuál es la garantía de que no vamos a ser expulsados de nuestro trabajo por manifestarnos? El derecho a huelga. Y ahí es donde se forma otra organización que conocimos como los sindicatos y los gremios. Pero bueno, básicamente los sindicatos serían, el gremio sería el origen, que se da en la Edad Media, y los sindicatos serían algo así como los hijos de los gremios, pero se desarrollan. Los sindicatos responden básicamente a las sociedades industrializadas. No es que los trabajadores rurales y eso no se organizaron, pero los primeros en manifestarse, organizarse, porque además compartían el lugar de trabajo y era más fácil organizarse, eran en las sociedades industriales. Bueno, hay una lucha, hay masacres de obreros, está el 8 de marzo reconocido como el Día Internacional. En un momento era de la mujer trabajadora y ahora es de las mujeres, se amplió, digamos, no solo de las mujeres trabajadoras, porque cuando decimos mujer o hombre estamos hablando de un grupo específico. Cuando decimos mujeres o hombres estamos hablando de negro, blanco, pobre, rico, estamos universalizando el término. Por eso es importante en algunos momentos hablar en plural y no en singular. Bueno, entonces, la masacre de los obreros en Chicago, en la Argentina tenemos masacres de obreros, por ejemplo, en 1919, 1921, si quieren buscar. Y después tenemos otra generación de derechos que va a responder a otras necesidades que no se estaban teniendo en cuenta, como por ejemplo, protección del medio ambiente, derechos de pueblos originarios, que van a ser denominados los de tercera generación, que se considera de alguna manera que son derechos más colectivos, si bien los sociales son colectivos. Los civiles y políticos son bastante individuales, porque reconocen a la persona como portadora de la identidad, derecho civil básico, y esa persona en particular puede adquirir una propiedad privada, es decir, no está beneficiando
a todos con esa acción de alguna manera, sino que está beneficiando individualmente. Por eso después aparecen los derechos que tienen que ver con ampliemos la mirada y protejamos a un grupo. Los de cuarta generación están en proceso y tienen que ver con considerar a las sociedades en un nivel más internacional.